Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y yo pues estoy que no me lo creo. ¿Qué notición tenemos hoy, amigos? Un escándalo. Sí, sí, lo habéis oído bien, un escándalo. Y no cualquier escándalo, no. Un escándalo de amor, de romance, de vacaciones de ensueño. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel mundial, y a quienes todos recordamos por su explosiva química en la serie Love is in the Air, o Senkalkam para los que prefieren el original. Y sí, amigos, volvemos a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque han vuelto a las Maldivas. Sí, como lo oyen. De vacaciones románticas. Y no solo eso, es la segunda vez que se escapan a este paraíso terrenal. Así que prepárense para descubrir todos los detalles jugosos de este viaje de ensueño, fotos, vídeos, rumores, especulaciones. Todo. Vamos a analizar cada detalle, a cotillear como buenos fans, y a ver qué nos depara esta escapada romántica que tiene a todo el mundo en vilo. ¿Será que hay planes de futuro? ¿Será que su amor sigue tan fuerte como siempre? ¿O simplemente son dos amigos disfrutando de unas merecidas vacaciones? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. Y antes de empezar con toda la información, tengo que pediros algo muy importante: si sois nuevos por aquí, o si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo, porque os prometo que vienen muchos más. Y no olvidéis darle al botón de me gusta al final del vídeo si os ha gustado. Vuestros likes y vuestros comentarios son súper importantes para mí. Así que preparados para el cotilleo y el chisme. Empecemos. Vamos al grano. La noticia saltó como un trueno en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, en el mundo entero. Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como cariñosamente los llamamos, Hande y Kerem, están de nuevo en las Maldivas. La primera vez que se escaparon a este paraíso fue en el verano de 2021, justo después de que terminara de emitirse Love is in the Air. Aquellas fotos, aquellos vídeos, fueron la sensación. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, puestas de sol de infarto. Y ellos radiantes, enamorados. En aquel momento, la confirmación de su relación fue como una bomba. Ya se rumoreaba, ya se intuía, pero verlos juntos, tan cómplices, tan felices, fue la confirmación definitiva. Y ahora, repiten. ¿Qué significa esto? Pues amigos, eso es lo que vamos a ir desgranando. La noticia de su nueva escapada saltó por las redes sociales, como suele ser habitual en estos tiempos. Fotos filtradas, vídeos de paparazzis, comentarios de fans. Todo un festín. Aunque esta vez la pareja ha sido un poco más discreta. No han compartido tantas fotos oficiales como la vez anterior, lo cual, por un lado, es comprensible. Quieren disfrutar de su intimidad, de su tiempo juntos, lejos de las cámaras. Pero por otro lado, nos dejan con más ganas de saber. Nos hacen estar aún más pendientes de cada detalle. Hemos podido ver algunas imágenes, como siempre, gracias a los paparazzis que, a pesar de los esfuerzos de la pareja por pasar desapercibidos, siempre están al acecho. En estas fotos se les ve relajados, disfrutando del sol, de la playa, de la compañía mutua. Han estado practicando deportes acuáticos, paseando por la playa, cenando a la luz de las velas. Vamos, todo lo que cualquier pareja soñaría hacer en unas vacaciones románticas. Un detalle importante es que, según las informaciones, no están solos del todo. Al parecer, les acompañan algunos amigos cercanos, lo que le da un toque más relajado, menos presionado por las expectativas. Puede que esto les ayude a disfrutar de la intimidad sin sentirse constantemente observados. Aunque, claro, eso no impide que los fans de todo el mundo estén pendientes de cualquier movimiento. Pero, ¿qué nos dicen estos rumores? ¿Qué podemos deducir de este viaje? Pues, como siempre, hay varias interpretaciones posibles. La primera, la más simple y directa, es que simplemente son dos amigos que se quieren mucho, que tienen una gran conexión y que han decidido pasar unas vacaciones juntos. Después de todo, ya han pasado varios años desde que se conocieron, y su relación ha evolucionado. Quizás han decidido mantener la amistad, y eso es totalmente válido. La segunda interpretación, y la que más ilusión nos hace a todos, es que su amor sigue vivo.
Que a pesar de los altibajos, de las idas y venidas, de las relaciones sentimentales que han tenido por separado, su conexión sigue siendo especial. Que las Maldivas, ese lugar mágico que compartieron por primera vez, sigue siendo un lugar de reencuentro, de conexión y de amor. Y por qué no, de planes de futuro. Es importante recordar que aunque no se han pronunciado directamente sobre su relación, las señales están ahí. Las fotos, los vídeos, la complicidad que se desprenden de ellos. Todo apunta a que hay algo más que una simple amistad. Además, recordemos que Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada, pero no por ello dejan de ser cómplices. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedican mensajes cariñosos en redes sociales. Todo esto sugiere que su relación es muy especial. Hay rumores de que se les ha visto muy cariñosos, besándose, tomados de la mano. Pero como siempre es difícil saber la verdad absoluta. Los paparazzis a veces exageran, las fuentes no siempre son fiables. Por eso lo mejor es tomarse toda la información con cautela, y esperar a que sean ellos mismos los que decidan compartir algo más con sus fans. Otro de los detalles que han llamado la atención es que Hande y Kerem han estado compartiendo algunos mensajes en redes sociales que, aunque no son explícitamente sobre su viaje, sí que parecen estar relacionados con el amor, la felicidad y la conexión. Mensajes inspiradores, citas románticas, fotos de paisajes paradisíacos. Todo esto alimenta las especulaciones, y nos hace soñar con un posible reencuentro amoroso. Además, no olvidemos que ambos actores están en un momento muy bueno de sus carreras profesionales. Hande con nuevos proyectos en puerta y Kerem con mucho éxito en sus últimas producciones. Esto, sin duda, es motivo de celebración, y qué mejor manera de celebrarlo que con una escapada romántica. Ahora hablemos un poco de las reacciones de los fans. Como era de esperar, las redes sociales han ardido con la noticia. Miles de comentarios, de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad. Los fans de Hande y Kerem son muy leales, y siempre están ahí para celebrar cualquier buena noticia que les concierne. Muchos fans han expresado su alegría por verlos juntos de nuevo, y han manifestado su esperanza de que esta vez su relación sea duradera. Otros han sido más cautelosos y han preferido esperar a ver qué sucede, sin hacerse demasiadas ilusiones. Pero en general, el sentimiento predominante es positivo, y se respira un ambiente de ilusión y de esperanza. En definitiva, esta escapada romántica a las Maldivas es todo un acontecimiento en el mundo del entretenimiento. Nos deja con muchas preguntas, con muchas ganas de saber, y con la esperanza de que Hande y Kerem sean felices. Pero, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Qué sucederá con su relación? Pues, como ya hemos dicho, es difícil saberlo. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a las redes sociales, a las noticias, y esperar a que ellos mismos decidan compartir algo más con nosotros. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de este momento, de este cotilleo, de esta ilusión. Porque al final, lo que importa es que Hande y Kerem sean felices, y que encuentren el amor y la felicidad que se merecen. Es posible que después de este viaje veamos nuevas fotos, nuevos vídeos, nuevos rumores. Es posible que decidan hablar públicamente de su relación, o que sigan manteniendo la discreción. Lo que sí es seguro es que sus fans, como siempre, estarán ahí para apoyarlos y para celebrar cualquier decisión que tomen. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es, Hande Erçel y Kerem Bürsin están de vacaciones románticas en las Maldivas. Es la segunda vez que se escapan a este paraíso. Hay fotos, vídeos y rumores que sugieren una posible reconciliación amorosa. Los fans están emocionados y expectantes. Y por ahora, lo único que podemos hacer es seguir atentos y esperar a ver qué sucede. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este cotilleo, este análisis de la escapada romántica de Hande y Kerem. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que están juntos de nuevo? ¿O que simplemente son amigos? Contádmelo todo en los comentarios. Me encantaría saber vuestra opinión. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar siempre ahí, por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Sois los mejores. No olvidéis que vuestros likes, vuestras suscripciones y vuestros comentarios son súper importantes para que el canal siga creciendo. Y ahora, para finalizar, no os olvidéis de darle al botón de me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todo el mundo. Y sobre todo, suscribiros al canal.
Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.